Buenas noches, bienvenidos como siempre a La Silla Rota. Es un gusto tenerlos aquí. Esta noche conversaremos con una representante fundamental de una nueva generación democrática en el país, la presidenta del IFAI, la doctora Jacqueline Pechar. Jacqueline, muchas gracias. Al contrario, Roberto, buenas noches. Lo digo con plena convicción que el IFAI representa derechos de nueva generación en México. Hace muy pocos años todavía asumíamos que el gobierno tenía derechos sobre nosotros, ¿no? Que controlaba información, que controlaba recursos, porque era el gobierno. De unos años para acá hemos descubierto que los titulares de esos derechos somos los ciudadanos, frente al Estado, frente al poder público, y que es el Estado el que debe darnos cuentas a nosotros. De esa reflexión nace el IFAI. Así es, creo que el IFAI se inscribe, el surgimiento del IFAI se inscribe efectivamente en una faceta de consolidación democrática de este país. Durante quizá los últimos 25 años del siglo pasado, del siglo XX, el movimiento en favor de la democratización de este país estuvo concentrado, como todos sabemos, en la parte electoral. Queríamos tener elecciones limpias y confiables. Pero el siguiente paso era que los ciudadanos pudiéramos efectivamente tener un gobierno que estuviera sometido al escrutinio de los ciudadanos. Ya no solamente que tuviera un origen democrático, sino que se desempeñara democráticamente. En medio de esa ola, muy singularmente, y creo yo por el prestigio ganado por el IFAI en un lapso muy breve, la ley que le da origen apenas está cumpliendo 10 años, pero en medio de ese proceso, digo yo, se le confía al IFAI un nuevo derecho de los ciudadanos, o digamos, la actualización, la visualización de ese nuevo derecho, que es la protección de nuestros datos personales. Hace no mucho tiempo, con las revoluciones, la caída del comunismo en Europa, los ciudadanos asaltaban las oficinas públicas para recuperar sus expedientes, para tener control de la información que los estados tenían sobre ellos mismos, ¿no? Creo que en este país el proceso es menos dramático, pero no menos importante. ¿Qué relevancia tiene en este momento discutir sobre la protección de datos personales? Tiene una gran relevancia, sobre todo porque hoy en día los datos personales se han convertido en la moneda de cambio más importante. Y digo por qué. Porque el avance de todos los mecanismos informáticos, el avance de las telecomunicaciones, lo que ha hecho es que por esa vía se puede hacer cualquier tipo de transacción comercial, transacción financiera, etcétera. Entonces, la definición de los clientes ha variado ahora, pues los clientes están en una base de datos informática y esto tiene un valor enorme para cualquier empresa que quiera, pues efectivamente, potenciar su posibilidad económica. Hay un dato económico, pero un dato también sobre el respeto a mi privacidad, a mi intimidad. Por supuesto, pero digo, a partir de lo que está identificado, esta necesidad de que nuestra intimidad, nuestros datos estén protegidos, tiene que ver con de qué manera hoy por todos lados del mundo encontramos enormes bases de datos de distintos tipos, bases de datos que eventualmente se pueden usar comercialmente, pero desde bases de datos de ciudadanos, bases de datos de usuarios de telefonía celular, bases de datos de los que son clientes de una tienda de autoservicio. Es decir, lo que hay es justamente por las redes informáticas que existen hoy en día, hay bases de datos concentradas y de manera muy importante en términos de número y en términos de flujo también. Yo creo que cada vez más los ciudadanos nos estamos dando cuenta de que tenemos que tener cuidado de a quién le entregamos nuestra información privada y para qué se la entregamos y por qué nos lo está pidiendo. Está ocurriendo en este momento un debate muy interesante sobre este registro que se generó de usuarios de telefonía celular. Hace muy pocos años, en medio de un debate sobre el drama del secuestro, se determinó por una ley que todos los usuarios de telefonía celular entregáramos datos personales a una base de datos que ahora se está diciendo que hay que destruir. Explíquenos un poco qué fue lo que pasó ahí. Sí, efectivamente, en aquel momento lo que se planteó a partir de una reforma a la ley de telecomunicaciones en el contexto del temor al secuestro, el temor a la extorsión, etcétera, y que en muchos casos se hacía a través justamente de telefonía celular, lo que se planteó fue identificar a todos los usuarios de telefonía celular, identificarlos plenamente, para eventualmente poder acotar, digamos, este flagelo del secuestro o de la extorsión.
Lo que sucedió fue que en el proceso hubo tanto mucho rechazo de parte de los ciudadanos como también rechazo de parte también de las compañías telefónicas, en el sentido de que, bueno, pues si uno tenía un contrato con una telefonía, pues en ese contrato uno daba una serie de datos para darle efecto al contrato. Pero cuando uno compraba un teléfono que no implicaba el establecimiento de un contrato, sino solamente por la vía de una tarjeta por la que yo puedo hacer llamadas, entonces no había manera de identificar a la persona. Y ahí fue donde entonces también para las telefonías, para las compañías telefónicas, pues implicaba un esfuerzo adicional. El gran problema es que ni se completó la formalización jurídica, digamos, de la ley de telecomunicaciones. Tenía que venir un reglamento que estableciera los procedimientos mediante los cuales se iba a recabar la información, quién iba a estar como responsable de tener la información, ¿no? ¿Esas bases de datos quién las tienen en este momento? Esas bases de datos hoy las tienen las telefónicas, las empresas que captaron. Comercialmente es un tesoro esa información. Datos. Entonces, pues ciertamente si consideramos que son alrededor de 90 millones de datos de teléfonos celulares, digamos, registrados, entonces es que pues ese es el volumen, y entonces pues para cualquiera tener ese mundo, ese universo de potenciales. El IFAI está pidiendo que se destruya. ¿Cómo va a ser eso? Entiendo que se va a formar un comité de trabajo. Así es. Las dos dependencias que tenían regulación sobre esto fueron Gobernación, que tiene la base de datos de la CURP y que era uno de los datos que se pedía en este registro, y COFETEL, por la parte justamente de telecomunicaciones. El IFAI lo que ha hecho es, yo les he enviado unos oficios justamente a las dos dependencias para que formemos un equipo de trabajo y que este proceso de destrucción de esas bases de datos cumpla con cada una de las facetas de un proceso de destrucción establecido en la propia Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, esto ya la semana que entra empezamos con este grupo de trabajo, porque lo que el decreto de la Cámara de Diputados que establece que se debe de destruir esta base es efectivamente que se haga en 15 días a partir de que se publique el decreto. No está publicado todavía, pero sí tenemos, el IFAI considera que es muy importante que se cumplan todos los procedimientos que dan garantía de lo que puede pasar con esa base. Yo diría que la gran preocupación para nosotros no es que solamente que se destruyan los datos, sino que en el proceso de destrucción estén claramente las medidas de seguridad de esas bases, que no se utilicen para otra finalidad de la que anteriormente estaban concentradas, ¿no? Regresaremos a eso, si me permite. Vamos a hacer un pequeño receso. Seguimos con ustedes. Muchas gracias.